Ok, vamos con Miguel Crespo, Miguel Ángel Crespo. ¿Cómo está Miguel? ¿Me escucha? Buenos días. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias siempre por su cordial invitación y siempre por brindarnos este espacio muy importante, ¿no? Para realmente llegar desde la problemática a tocar fondos de impacto social, ¿no? Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. No, siempre es importante y acabamos de tener la conversación justamente con el doctor Marcos Molina, el presidente de la Comisión de Derechos de la Salud. Y bueno, él tiene su postura, él tiene su visión. Y ahora tenemos a Miguel, que Miguel tiene otro tipo de conceptos. Y me gustaría precisamente empezar por allí. Miguel, ¿cuál es tu concepto y tu criterio acerca de que se terminó una emergencia sanitaria y quisiera saber cuál es tu evaluación de aquello? Nelson, a ver, mire, yo no soy tan dogmático realmente con la situación mágica de lo que hay en las leyes, ¿no? Porque las ¿Ya? leyes están propuestas, las leyes se dan, es obligación tratar de generar este tipo de apreciaciones, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? O sea, hay que ser muy claros, muy honestos. Ha transcurrido un año. Mire, uno de los primeros espacios que usted me dio aquí en su prestigioso medio fue la conversación que nosotros tuvimos hace un año y medio con el doctor Borrero cuando nos visitó en el Hospital Ilías de Ambato y Ajá. salió un reportaje inclusive, ¿no? De aquí, de este medio, en la cual se le plasmó toda la realidad. La falta de medicamentos, lo que está sucediendo con el personal de salud, qué es lo que está pasando. Hemos estado en varios canales, hemos hablado con la ex ministra de Salud, hemos estado en el IES, con las máximas autoridades. El doctor Molina mismo ha tenido la gentileza de recibirnos muchas veces en asamblea, en comisión de la salud. Hemos tratado de llegar por todos los espacios, pero ya no existe credibilidad. O sea, una de las cosas es que no se dice vamos a cumplir, se dice vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a buscar soluciones, y Claro, mientras el otro contraste, gente que se sigue muriendo a nivel de los hospitales, claro, gente totalmente. sin medicamentos, personal Ajá. despedido. Mire, el 80% de las personas que fueron desvinculados todavía no consiguen trabajo. Sí, Y si claro. usted está tratando de entrar al Ministerio de Salud Pública o al IES, debe tener limpio su currículum y no haber iniciado acción de protección por la ley humanitaria. Entonces, O sea, no haber denunciado. no haber denunciado Se lo que le fregaron los que denunciaron. desvincularon del... Entonces, imagínese, o Chutica, sea, qué desgracia. ¿cómo le están poniendo al médico? Mire, es muy importante analizar toda la gestión, ¿no? Fueron 2 meses de la declaratoria de emergencia a nivel del sistema de salud. ¿Y qué es lo que se está dando? Un tema muy largo para tocar, ¿no? Mire, primero que nada, Nelson, usted es un hombre inteligente, ¿no? Mire, si usted viene trabajando dentro de un proceso administrativo anterior, estoy hablando del viceministro, ¿no? Ya. Que ahora es ministro de Salud, con la ministra Jimena Garzón. Él conocía toda la situación, él conocía toda la realidad, todos los problemas que se venían dando. Entonces él asume el cargo de ministro de Salud, dos lecturas. La primera, me llevaba tan mal con la ministra de Salud y soy tan egoísta para entrar yo y ejecutar y ya estar en el cargo y ahí sí venir a plantear propuestas, porque esas propuestas no las hizo cuando estuvo en la cartera como viceministro, si es una Claro. autoridad también. Y la segunda lectura, quizás hubo una relación tan mala entre la ex ministra de Salud y el vicepresidente de la República que le frenaban a ella para que haga todas las cosas que se están planteando. Entonces, la primera lectura viene desde ahí, ¿no? Porque es una persona que asume la responsabilidad de un cargo tan importante, Así pero que es. tenía el conocimiento absolutamente de todo. Así que, Ujú, por Dios, no se laven las manos. ujú. Por Dios, no se laven las manos. Entonces, en estos 2 meses de emergencia nacional, ¿cuánto se ha cumplido y qué es lo que se ha cumplido? ¿Sí? Tienen como bandera la ley de la carrera sanitaria que estaba hablando el doctor Molina anteriormente, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas de eso? Mire, a ver, primero que nada, yo soy muy frontal en las cosas, ¿sí? En las manos de la comisión y por las manos de la comisión pasó la voluntad o por lo menos la situación de llevar a juicio político al ex ministro de Salud y no se lo dio. Entonces, por Dios, o sea, hay que ser congruentes en lo que decimos y en lo que actuamos. Mm. No podemos decir la salud está así y Pero en no fin, todo sancionar a lo que se nadie. toca.
pero a la larga no sancionar a nadie. Tratar de tapar a los culpables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por Dios, primero que nada, la ley, mire, yo nunca voy a estar en contra de las luchas sociales, de las justicias que se dan. Felicito al personal que estuvo encargado. Primero que nada, no es para los médicos, seamos inclusivos. Esa lucha es de las enfermeras, esa lucha es de los auxiliares, esa lucha es del personal de salud, no es solamente de los médicos. Segundo, presupuesto, ninguna ley entra sin un presupuesto, decía el Así doctor dijo el Molina. doctor, Qué pena que no me pueda hacer la contrarréplica, ¿no? Pero sería muy importante analizar qué pasó con la ley humanitaria. El principal problema de la ley humanitaria fue que no tenían presupuesto. ¿Por qué no se dio la ley humanitaria y por qué la vetaron? ¿Por qué la declararon como anticonstitucional? Porque no había plata. En la corte, porque no hay plata. Entonces, desde ahí, segunda inconsistencia. Y la tercera es que la ejecución de la ley va a ser en un año. Por Dios, Nelson, grave lo que le estoy diciendo, ¿sí? Ojalá esté equivocado. Ojalá me equivoque por el beneficio de todas las personas y el personal de salud que quizás se merecen ese nombramiento, ¿sí? Pero grábelo, ¿sí? En un año conversamos y veamos si no es simplemente para tapar toda la crisis sanitaria que se está dando con promesas incumplidas que se han venido dando. Bueno, es no muy complicado, nada, pero... Miguel, es muy complicado tapar. De hecho, el doctor, cuando conversábamos, aceptaba que la realidad del sistema de salud está precario y comparto totalmente tu criterio de, ok, sí, sé que está mal, pero no quiero sancionar, ¿no? Sé que está mal, pero Borrero es mi amigo y voy a tratar de decirle que haga algo. Entiendo y tampoco no me voy a poner en la dinámica de exigirle a alguien que haga algo que no quiere hacer, pero al menos que reconozca, y lo ha hecho y lo hizo el doctor, que el sistema está mal. Eso, partamos por ahí, el sistema está mal. La ley de carrera sanitaria que efectivamente favorece mucho al trabajador sanitario, al obrero sanitario, además creo que del médico también, es algo que por lo menos se podría decir, ok, salió de este consenso entre gobierno y asamblea, que es lo que se quisiera lograr. ¿Crees tú, según lo que hablábamos hace un momento, Miguel, que se puede seguir echándole culpa a los mandos medios sobre esto? Yo pienso que es una responsabilidad compartida. Mire, Nelson, por Dios, o sea, ya seguir tratando de justificar o tapar el sol con un dedo no es adecuado. Claro. ¿Sí? Hace pocas semanas sale un KIPUX en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el IES de Ambato, que solamente ejecutan el 7% del presupuesto asignado para la compra de medicación. Plata hay. Sí, les retiran 4 millones de dólares. En un hospital que ni siquiera tiene paracetamol para sus pacientes. Entonces, por Dios, mire, esto de la externalización de las farmacias, ¿sí? A ver, primero que nada, hay que entender, ¿sí? Supuestamente el Ministerio de Salud Pública, el 60 al 70% numéricamente ha cumplido con el abastecimiento, es lo que pregonan, ¿sí? Hay que entender que primero que nada, esa declaratoria, ¿sí?, es de la primera emergencia que hubo. De la segunda emergencia, de la que está saliendo ahora, cero. Las realidades que se viven en el hospital son distintas. Las realidades que viven nuestros pacientes son diferentes. Solamente el primer nivel está cubierto, el primer nivel de atención. Estamos hablando de medicamentos básicos. Está cubierto para la externalización de las farmacias. Y mire, externalizar una farmacia desde el punto de vista administrativo, estoy aceptando mi incompetencia para realizar compras y estoy declarando públicamente que mi hospital no está apto. Quizás eso sea para un salvataje, quizás eso sea para cubrir una emergencia, quizás sea para cubrir pero no para establecer dentro de la operacionalidad del hospital pedir a un prestador externo que me provea. Entonces, hay mucho que tocar. Además, Miguel, hay una inconsistencia, hay una incoherencia, según lo que tú me estabas diciendo, hablando de estas comparaciones, justamente sobre lo que hablábamos hace un minuto con el doctor, porque si bien por un lado ejecutan el plan de externalización, que es un plan piloto y que no hay, ya ha pasado creo que 2 semanas, si no me equivoco, y no hay un reporte, que eso es malo, debería haber un reporte diario, debería haber alguna
alguna cosa, algún matizaje, pero parece que no hacen el seguimiento. Si por un lado dicen que esto lo hicieron para evitar la corrupción, decía el doctor que lamentablemente hay mafias y que la culpa serían de estas mafias. Yo sinceramente, y se lo dije, pero ok, sí, mafias, gente, mandos medios, operadores, distribuidores o ¿cómo se llaman esta gente que tiene la distribución? Perfecto, pero el poder absoluto lo tiene el gobierno, Miguel. El poder de decisión lo tiene el gobierno y eso es lo que falta, la decisión y la voluntad política para ejecutar. Mire, yo pienso que inclusive hasta para revertir ese 80% de gente que está en contra, sí, deberían ya actuar, Sí, deberían ya tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro. O sea, tan fácil como decir, voy a sanear los hospitales, voy a sacar la gente. Mire, una de las cosas que es admirable en este gobierno es la incapacidad que ellos tienen para tomar decisiones muy elementales, ¿no? Eso realmente creo que a todos nos genera mucha preocupación y mucha desconfianza, Nelson, ¿sí? Se le hacen denuncias, mire, usted puede revisar las denuncias del ex director del Consejo del IES, Cepeda, del Magíster Cepeda. Él deja hasta dando nombres de quienes están manejando las mafias a nivel del IES, ¿sí? Y no es que lo votan, él renuncia. Lastimosamente este gobierno no toma decisiones, ¿sí? Porque tiene que sacar este tipo de personas. Claro, saquen los votos. Es que simple y sencillamente es así. Pero ¿qué crees tú, Miguel? Que tal vez no lo hacen porque tal vez están encompinchados, hay alguna cosa, algún muñequeo, algo que les está impidiendo, o es que es tan fuerte la mafia que dicen, no, sigan nomás robando que yo mejor no le digo nada. Mire, es muy difícil hablar, es muy difícil meterse en ese tipo de situaciones porque soy muy cuidadoso yo con lo que digo. Debo tener pruebas, debo tener argumentos muy fuertes para decir, no me atrevería nunca a decir, mire, estas personas, pero son las propias personas que trabajan en el IES, que claro, dicen cuál es la situación, que dan nombres y que el director de salud del IES todavía sigue trabajando ahí. Y es la persona que estuvo encargada de las 400 desvinculaciones que hubo en el mes de marzo. Sin justificación técnica, el IES se le puso contra la pared. Y la misma Comisión de la Salud le dio un plazo. Por eso es que, mire, a veces me chocan este tipo de declaraciones. Porque la misma Comisión de la Salud le dio un plazo al IES para que presenten argumentos técnicos. Y desde la misma parte del IES, ¿sí?, se justifica la recontratación de aproximadamente 150 profesionales, que tienen inclusive el fondo y el recurso, y que están encargados como una necesidad prioritaria para brindar atención a los pacientes. Han transcurrido 5 meses, Nelson. 5 meses. Personas que tienen acciones judiciales ganadas. Y hasta la fecha no pueden ser reincorporadas. No son reincorporadas. Y mire, nadie pasa por encima de la ley. Si usted tiene 2 acciones de protección ganadas, que ya están ganadas, que el juez competente dice, estas personas tienen que ser revinculadas, y no se cumple, entonces, ¿quién nos ampara? Entonces estamos a la deriva. Ya no le están parando bola a un dictamen judicial, y eso es grave. Gravísimo. Mire, lo que pasa con los pacientes es realmente muy penosa la situación. 82 niños han fallecido en el último periodo con cáncer. Mire, y no me vengan que el cáncer, por Dios, las leucemias infantiles en países que tienen sistemas más competentes de salud, tienen una tasa de supervivencia del 90%, con un tratamiento adecuado y con un diagnóstico oportuno. La tasa de mortalidad en nuestro país es del 50%, de cada 2, 1. Entonces, no es la gravedad de la enfermedad. Y mire, yo le voy a ser muy pragmático en esta situación. Sí, quizás el paciente no se muere por su proceso oncológico. Simplemente una sonda que cuesta menos de $1, ¿sí? La gente no tiene, porque la gente está en el desempleo. Si usted no le hace un recambio de sonda vesical a un paciente inmunosuprimido, las condiciones de ese paciente a hacer sepsis, a hacer septicemia, a hacer sepsis de origen urinario, de hacer fallo renal y de morirse son altas. Entonces, mire, solamente una sondita, ¿cuánto puede complicar a nuestra gente? Los pacientes renales que vienen rogando y suplicando que se los dialice. Mire, a mí me pueden decir lo que sea, pero en emergencias, por Dios, es mi especialidad. 4 años me he formado para ser un especialista en emergencias y desastres.
La gente que no se dializa se muere porque tiene trastornos del potasio, hipercalemia, hipocalemia. Y en los hospitales ni siquiera tenemos noradrenalina. En los hospitales ni siquiera tenemos, una de las causas principales son las taquiarritmias que pueden presentar estos pacientes por su problema de potasio. Los monitores desfibriladores ni siquiera tienen en su opción cardioversión para poder sacar al paciente de su cuadro de choque. Ni siquiera hay diálisis de emergencia. Ni lo más básico, heparina, la heparina, que sirve simplemente para dializar y que es tan barato, no tienen. Entonces no me vengan con ese cuento de que quizás las complicaciones del paciente se murió porque es un paciente renal. No, por Dios, no tenemos los insumos y no tenemos las medidas para dar soporte a nuestros pacientes. Ecuador es un país en el cual la incidencia de enfermedad cerebrovascular es muy alta. Pacientes que tienen evento cerebrovascular o que tienen infarto agudo del miocardio, en las unidades solo tenemos 2 hospitales que les pueden recibir y que tienen unidad de coronarios. Transfiérales, los hospitales están llenos. Pero usted vaya a ver la realidad que se vive en el IES. Mire, y esto lo hablo inclusive desde la experiencia propia. Le ingresan a mi familiar y le tienen 15 días hospitalizado, 15 días, en espera de que llegue el aparato porque estaba en mantenimiento para dar resolución a su caso. Chuti, ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa 15 días en gastos? Claro que en sí. cama, en enfermera, en todo lo que significa. Entonces, por Dios, y esa es la realidad que se está viviendo a todos. Pacientes que no tienen prótesis para sus cirugías, están 20, 25, 30 días hospitalizados. El gasto cómo aumenta y más que nada la imposibilidad de esa persona para volver a su trabajo, la imposibilidad que va a generar después su recuperación, los gastos de rehabilitación, en fin, no existe una idea de gestión. Y hay gente inteligente, hay gente preparada, que yo pienso que quizás están haciendo de adrede para quebrarlo al IES, para dar esa imagen de que el IES está quebrado y poderlo privatizar. Eso te iba a decir, Miguel, de pronto esta estrategia, pero qué crueldad, ¿no? Porque se sobreentiende y se habla mucho que ejecutan lo mismo con otras empresas como CNT, pero no quiero hablar mal, pero bueno, a la final un canal de televisión, una señal, pero aquí estamos hablando de que se juega con la vida de las personas, todo lo que tú has mencionado. Con esa finalidad, ¿crees tú que es realmente la finalidad pagar con muerte para que luego exista la situación de tenemos que privatizar, como ya se habla, de privatizar las cárceles, privatizar la televisión pagada, privatizar la salud? Mire, Nelson, hay una situación muy importante que mencionar, ¿no? Si a usted le ofrecen un seguro privado y más que nada usted tiene esa oportunidad de tener un seguro, ¿sí? Obviamente que usted va a exigir una calidad de atención. Si usted no tiene calidad de atención, y más aún si existe un desempleo tan grande, vayan y pregunten cuántos afiliados menores de 25 años existen. Y ahí van a tener la respuesta de todo lo que está pasando. O simplemente, como decía el ministro de Finanzas, más de 100,000 nuevas afiliaciones del IES, más de 100,000 afiliaciones del IES, de la gente que estamos aportando voluntariamente. Claro. Porque el IES a la final no solamente nos brinda salud, también nos puede brindar a veces la oportunidad de una casa, de acceder, en fin, a un número de prestaciones que tiene. Pero ¿cuántas personas seguimos aportando voluntariamente por no perder la secuencia del IES que le da la oportunidad de tener estos beneficios? Claro, una jubilación. El 80% de la gente que fue desvinculada del sector de la salud todavía no consigue trabajo, Nelson, por Dios. Claro, eso es Entonces, gravísimo. ¿de qué oportunidad se está hablando? Ni siquiera se hace un estudio estructural de las necesidades de los hospitales. Mire, hace una semana nosotros como colectivo hicimos una propuesta técnica desde la academia, actores sociales, médicos especialistas, personal de enfermería, en fin, un sinnúmero de actores para dar las propuestas, para llevar al gobierno propuestas claras, estadísticas, con conocimiento, no hablar por hablar. Y vamos a llevar esas propuestas. Tocamos 9 mesas técnicas en las cuales se desarrollan inclusive productos de epidemiología, productos de contratación, productos de compras, qué es lo que está pasando con gobernanza, qué es lo que está pasando con las finanzas, en fin, con gente que es muy conocedora y que tiene mucha experiencia en esto. El problema que nosotros creemos y que se llegó inclusive con enfermos catastróficos y con los representantes nos reunimos para analizar en conjunto qué es lo que está pasando. Y el problema es que no existe voluntad. Si existiese la voluntad política, ¿no? Las cosas se pueden cambiar. Tan fácil, o sea, no creo que sea fácil,
Pero para eso están ahí, ¿no? Para eso participaron, para eso pelearon, para eso el presidente Lasso estuvo 12 años queriendo el poder y está bien, ganó las elecciones, pero ahora parecería ser que se han olvidado de esa fortaleza y esa voluntad. Yo he dicho siempre que sería interesante que los que ganan una elección sigan teniendo la condición de candidato, porque cuando son candidatos tienen todas las soluciones, tienen toda la voluntad, tienen todas las respuestas. Llegan al poder y ya se olvidan absolutamente de todo y empiezan los temores, los miedos, la falta de ejecución. El tema de que no ejecuten presupuesto, Miguel, ¿tú crees que un buen funcionario es aquel que no gasta la plata? En lo absoluto, en lo absoluto. Es un desconocimiento completo, Nelson, un desconocimiento completo de lo que significa la gestión administrativa. Yo lo voy a poner en un ejemplo, ¿sí? Si usted deja que su paciente se infarte y usted no tiene la medicación para poderle brindar un tratamiento oportuno, ese paciente implica no solamente la operacionalizar ese medicamento que le puede disminuir el riesgo de complicaciones, también se disminuye el riesgo de atenciones recurrentes, el riesgo de complicaciones del manejo de su enfermedad, los seguimientos por otras especialidades que van a manejar las complicaciones productos de su infarto. Entonces, mire, si usted, y más aún, ¿sí? Si trabaja en darles la medicación esencial a los hipertensos, ¿no? ¿Ya? Darles medicamentos esenciales a ellos para que sus presiones se puedan mantener de forma adecuada y no tengan ese riesgo de hacer eventos cerebrovasculares o infartos. Y si nos vamos más atrás, si trabajamos en salud primaria y trabajamos en prevención y en promoción de la salud, obviamente es optimizar un recurso, pero si ya nos vamos a lo mío, que es curativo, ¿sí? Y que usted, como médico de emergencias, tiene la opción de brindar a su paciente, qué sé yo, un tratamiento oportuno en evento cerebrovascular antes de las 4 horas, ya le hace un tratamiento con fibrinolíticos y disminuye las complicaciones y ese paciente sale con las mínimas secuelas, se va a evitar que se complique, que visite frecuentemente al hospital, que tenga ingresos hospitalarios, que, en fin, situación solamente de ser lógicos, analíticos y de optimizar los recursos que nosotros tenemos. Pero mire, estamos en la tierra de Manuelito, ¿no? Aquí no importa nada. La gente en los hospitales están los puestos administrativos colocados a dedo. Sí, colocados a dedo. Y esta gente que es ignorante en el tema administrativo, ¿sí? En el tema administrativo se dedica a perseguir, a hostigar, a amedrentar al personal. Cuidado con decir algo, ¿sí? Va a venir a visitarnos el ministro de Salud. Pidamos prestados a las otras unidades cosas para que vean que estamos funcionando bien. Qué desgracia, qué desgracia. Sí, maquillando, o sea, para que se vea bien. Mire, el día que llegó el doctor Borrero a visitarnos en mi hospital, sí, a mí me querían por poco y mandarme de vacaciones. Mándalo, Miguel, porque este man le va a decir, este man va a hacer relajo, mándalo. Mire, el rato que entró a la emergencia y me vieron a mí, yo solamente vi la cara de las personas que estaban atrás. Se pusieron a sudar, porque saben que soy frontal en las cosas, porque estoy buscando el beneficio de mi gente. Es doloroso ver la gente que se muera, claro, por falta de gestión. Una pandemia nos dejó un gran aprendizaje. Por Dios, teníamos 10 ventiladores y salir a 30 personas y decir 20 se van a morir porque solo tenemos 10. Chútica, o sea, qué fuerte, qué doloroso que fue. Hablan tanto de la recuperación de la salud mental, que el personal de salud, estaban hablando hace un momento de las leyes sobre la salud mental. Empiecen por regresar al trabajo a la gente que estaba. Porque empiecen eso por afecta a la salud optimizar los mental. Recursos. Empiecen por dejar de arriesgarnos a nosotros y salir a la gente a exponernos y decir, ¿sabe qué? Compre esto, compre el otro, compre el otro, compre el otro. La gente, ¿con quién se pega? Con usted. Con el personal operativo, claro, Nelson. Por eso veíamos imágenes de señoras que insultaban, puteaban. Yo decía, la señora tiene toda la razón de indignarse y no le voy a echar la culpa al médico, porque el médico tampoco tiene la culpa. Es el sistema que lamentablemente no le provee de todo lo necesario. Y es doloroso, es cierto. Miguel, hay veces que ustedes saben qué medicamento les va a curar, pero no hay en stock y lamentablemente tienen que ver cómo alguien puede morir por falta de ese medicamento. Miguel Crespo, gracias siempre por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, tus palabras para despedirnos. A usted, Nelson, muchísimas gracias siempre, ¿no? Importante, ¿no? Importante, seguiremos llegando a los espacios. Créanme que esto no, la lucha del personal de salud no es una lucha política, por Dios, dejemos de deslegitimizar la lucha, ¿sí? Aquí no es
correístas, anticorreístas. Mire, si es que el país se sigue dividiendo desde ese sector, vamos a tener realmente graves consecuencias que las vamos a pagar con la salud de nuestra gente. Nuestra lucha es legítima, dejen de politizar la lucha de la salud. En las cuentas de Twitter es lamentable, mire, las agresiones que yo recibo todos los días y que el único argumento que sacan es decir, este médico es correísta. No, Sí. no, o sea, por Dios, estoy viviendo la realidad de la gente, la realidad que nosotros estamos viviendo como personal de salud. Y hay que decir que antes había una mejor gestión y eso no me convierte en una persona política. Yo soy médico, yo me formé para servir, Claro. ¿sí? Pero estamos viendo una realidad catastrófica con un 80% de la gente que le está diciendo al gobierno cambie su proceder. Totalmente, yo creo que si eso no es un síntoma, no sé qué, lo peor, y también con el vicepresidente, que es el 90% de gente que le está diciendo, oiga, está haciendo algo mal, o peor aún, no está haciendo absolutamente nada. Totalmente de acuerdo, Miguel, yo creo que ustedes que están viviendo ahí el día a día, si tú le preguntas a alguien, perdón, ¿usted es correísta, anticorreísta? ¿Usted es clasista? A la gente no le importa, a la gente le importa que le den una atención de calidad. Y yo siempre lo he dicho, si el presidente Lasso atiende al 100% del sector salud, todo puede pasar. Se puede pelear con los correístas, pero la gente al menos va a estar sana, al menos va a estar contenta, al menos va a estar y le va a perdonar cualquier cosa. De hecho, siempre lo he dicho, de pronto algo puede pasar. Y voy a decir, no, pero el presidente Lasso, el sistema de salud es un ejemplo, pero no pasa así. Miguel Crespo, gracias. Nelson, antes de irme, Dale. cierto, quería felicitarle por sus espacios de TikTok, ¿no? Creo que vamos por la misma edad y me identifico mucho con esos de la edad, ¿no? De que realmente... A veces que estoy desocupado y no tengo qué hacer, voy a hacer un TikTok. No, pero sí, a veces ya los años no pasan de más. Yo soy mayor a usted, inclusive, sí, pero realmente admiro mucho, me río mucho, disfruto mucho de todos los espacios que da y quería mencionarlo Gracias, Miguel, acá. gracias. ¿No? Ok, nos vemos, chao, chao. Ahí estuvo Miguel Crespo,